Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a este acto de presentación del libro El derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual, de la autoría del doctor y magistrado Alejandro David Abante Juárez. Quisiéramos iniciar con la solicitud y la petición del auditorio de poder realizar un minuto de silencio por la pérdida de Jesús Ociel Baena, amigo de esta escuela judicial y egresado de la escuela. Muchas gracias. Un acto de presentación del libro pues siempre es un acontecimiento para la escuela, recibir también personalidades para poder comentarlo, el propio autor, para realizar este ejercicio de reflexión, de análisis de una obra que se ha publicado, pues es una verdadera fiesta siempre poder comentar el trabajo que se ha realizado durante mucho tiempo y que culmina en un libro, además acompañado del sello editorial de Tirán Lo Blanche, a quien le agradecemos siempre su acompañamiento en estos proyectos, en estas actividades, a su directora María Gerlich por estar por acá. Es un gusto, por supuesto, siempre. Y tenemos un panel de lujo para realizar este acto, como ustedes pueden apreciarlo. Está con nosotros el señor magistrado Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se encuentra con nosotros también la doctora Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista Voz y Voto. Está con nosotros el doctor Fernando Gesto Martínez, expresidente de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, el autor de este libro, el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, Alejandro David Abante Juárez. Voy a conceder el uso de la palabra en ese orden de presentación para poder realizar estas reflexiones. Doy la palabra entonces al señor magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Muchas gracias, querido Poncho. Antes que otra cosa, quiero decir que para mí es un honor varias cuestiones estar hoy en esta escuela judicial. Primero, estar con uno de los grandes maestros de una generación de secretarios entre la que yo me encontraba, don Fernando Gesto Martínez Porcayo, una de las personas de verdad que este tribunal más le debe. Por muchas razones que sería muy largo decir. Muchas gracias, don Fernando, por su presencia siempre. De verdad, muchas gracias a doña Gloria Alcocer, de verdad, muchas gracias por su amistad antes que ninguna otra cosa y por ser una aliada de esta escuela también. Y bueno, quiero también decir que para mí es un orgullo la presentación de este libro, porque aunque ustedes no lo crean, alguna vez el magistrado Abante tuvo 13 años. Y digo eso porque fue la edad a la que yo lo conocí. Y la verdad es que a los 13 años, que fue hace unos poquitos años apenas, hace 13 años el magistrado Abante, es decir, cuando él tenía 13 años, la verdad es que siempre se veía como es, alguien inteligentísimo, brillantísimo, la verdad, vivísimo, en fin, no sé por qué se metió al tribunal, no es verdad. Además de todo, de verdad, fue un gusto, después de unos pocos años que yo terminé la carrera, que él entró a trabajar al tribunal, lo cual para mí era una sorpresa. Lo encuentro, quizás se acuerda Alejandro, yo me acuerdo perfecto,
cuando los dos éramos delgados y estábamos en el comedor de la escuela, de la sala superior. Nos encontramos desayunando y, bueno, yo ya había acabado la carrera, evidentemente. Él estaba por iniciarla o apenas comenzándola. Y de verdad para mí fue lo de siempre. Ha sido un orgullo su amistad. Es una de las personas más brillantes que tiene el derecho electoral mexicano. No hay que hacerse bolas. Es además un gran amigo. Y de verdad, muchas gracias, querido Alejandro. Y lo digo porque viene al caso presentar este libro que es buena parte de su tesis doctoral. Yo tuve la suerte de estar durante el examen doctoral del magistrado y también doctor en Derecho Alejandro Abante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quiero decirles que el tema que nos presentó en su momento ante el jurado, a mí me parecía interesantísimo. A ver, es un tema que en México simple y sencillamente no se ha afrontado. Hemos tenido la, digamos así, fortuna de regularlo de manera tangencial e insuficiente en normas aisladas, pero donde no se encuentra de verdad afrontado esta temática de forma directa. Tenemos que recordar que vivimos en un sistema donde el tema de discapacidad intelectual pues está triste y pobremente regulado. Recuerden ustedes el artículo 450 del Código Civil, donde de manera napoleónica la discapacidad intelectual parece ser que se tiene o no se tiene. Y si se tiene, pues ya lo que no tienes es dominio sobre tu propia vida. Necesita haber un tutor, en su caso un curador y muchísimas disposiciones judiciales para que puedas tomar cualquier resolución. Esto, la Suprema Corte ha dicho que es completamente irracional, porque lo es. Porque aunque ustedes no lo crean ni lo entiendan, porque quizá todos los que estamos aquí o casi todos somos abogados y estudiamos la doctrina napoleónica en torno a la discapacidad, pues nos dimos cuenta justamente que era un blanco o negro. ¿Eres incapaz o no eres capaz? Ya, no hay más. O eres o no eres. Pero leer este libro nos hace darnos cuenta que hay muchísimos matices, tonos de grises, pero muchísimos en torno al tema de la discapacidad intelectual, que ha sido, al final del día, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya en más de un precedente, formando algunas tesis de bastante importancia. De hecho, esto se ha llevado al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde ya se cambia completamente la manera en la cual se estudia el tema de la incapacidad o discapacidad y particularmente de la discapacidad intelectual, donde ya no es un todo o nada. Por otro lado, lo que el magistrado Abante nos propone es afrontar el tema de manera directa, pero con una visión de derechos humanos. Para mí esto es muy importante, una visión de derechos humanos que nos permita, en todo caso, darnos cuenta que no estamos ante una persona con discapacidad intelectual, es decir, no es trascendente los, digamos, segundas y tercera palabra de la manera en la que llame a la persona con discapacidad intelectual. Lo importante es persona. ¿Cómo poder afrontar el tema del voto consciente de las personas con discapacidad intelectual, partiendo del principio que antes que nada son personas y que pueden ejercer de manera plena sus derechos y que tiene que buscarse ese ejercicio pleno? De hecho, cuando estuvimos en su examen doctoral hace algunos años, me acuerdo que nos parecía muy novedoso el tema de Ángela Bachiller, ¿te acuerdas? Que justamente en España acaba de suceder nuevamente, ya hay otra vez una regidora, no recuerdo en dónde, es decir, lo recordaba hace unos días, pero ahorita no recuerdo, en Valencia, sí, hablando de Valencia, querida María, ¿no? En Valencia,
con discapacidad intelectual. Bueno, y Ángela Bachiller fue la primera regidora, en España al menos, que tenía síndrome de Down. Es decir, puede perfectamente ejercerse un cargo público de elección teniendo síndrome de Down, ¿de acuerdo? Depende el grado de desarrollo del síndrome de Down y las condiciones de la persona, pero es bastante más complicado que decir sí o no. Tenemos que analizar los derechos de la persona y la manera en la cual puede, en su caso, llevar a cabo el ejercicio de los mismos. El libro que nos presentó en su momento el magistrado Abante, pues de verdad es un libro que se recomienda mucho su lectura, porque parte justo desde una perspectiva de derecho comparado. Nos hace ver cómo esta problemática, que en otros países resulta tan compleja y tan interesante, en México ha sido obviada por la legislación y por la doctrina en buena manera. Y también analiza, por supuesto, los temas en torno a el voto. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Si se trata de un acto solemne, ¿cuál es la problemática que puede revestir para una persona con discapacidad intelectual? Ahora, tenemos que reconocer también que estamos en una sociedad altamente discriminadora. Yo me acuerdo, mi mamá, mi abuela, me decían que en México no discriminábamos por el color de nuestra piel. Incluso decían que todo el tiempo que eso nos hacía mejores que los gringos. La verdad es que se equivocaban. Las encuestas que se han llevado a cabo en torno a los temas de discriminación nos evidencian que existen diversos factores de discriminación entre la población mexicana y, por supuesto, los raciales son de los más importantes. Pero uno de los que también se da y ni siquiera nos damos cuenta es el que tiene que ver con las posibles discapacidades intelectuales. Y justo tiene que ver, por ejemplo, discriminación por omisión legislativa. Y eso quiero hacerlo notar. El no afrontar este tema por parte de los congresos termina siendo un acto de discriminación, de tratar de invisibilizar a una población importante. A ver, ya pareciera que empieza a ser costumbre. Todos los temas importantes del electoral contemporáneo no están regulados. Ya. Los congresos han tomado la decisión de que no quieren problemas, es decir, problemas en su trabajo. Entonces, nos pasa en su trabajo, nosotros lo hacemos y en cuanto lo hacemos empiezan los gritos, por no decirlo, digo con respeto y en tono de broma, maullidos, ¿no? Así de, ¿cómo se atreven? Se sienten legisladores, ¿qué es lo que quieren? No, a ver, pues lo que queremos es que ustedes regulen y si no regulan, pues entonces nosotros vamos de acuerdo a nuestro pobre criterio, seguramente muy equivocado, a resolver. Pero ahí es donde se necesita en los temas de género, en los temas de acciones afirmativas y por supuesto en los temas de discapacidad intelectual, regulación, ¿no? Hoy día estamos en México ante una verdadera circunstancia de discriminación por regulación ausente. Eso es lo que dice el magistrado Abante en su tesis. Lo acompaño y lo aplaudo. Se necesita sostenerlo, decirlo, subrayarlo. Se tiene que hacer una reforma electoral que incluya todas estas temáticas. Mientras no se haga, lo que va a terminar pasando es conflictos en el momento en el cual se registra, se gana la candidatura, se materializan los actos internos de los partidos. En fin, el magistrado Abante hace una propuesta de regulación que me parece muy interesante, que pediría que si alguna vez en algún siglo o en algún metaverso una persona hace una reforma electoral, la tome en cuenta. Porque en verdad este es el momento en el cual el derecho electoral debe dejar de estar basado en los problemas de los partidos. Ya sabemos que los partidos redactan las leyes en los congresos, pero por favor, por una sola vez, que dejen de pensar en sus problemas y que empiecen a pensar en los problemas de las personas, en los problemas de la gente. Y no solamente está, obvio,
en los temas que si la fiscalización, que si el acto anticipado de campaña. No, está en los derechos sustantivos de las personas en torno a las elecciones, que son bastantes y que no se encuentran hoy día regulados. En fin, yo quiero agradecer a Alejandro, mi querido amigo, de verdad lo quiero hacer notar, es un amigo entrañable. Alejandro es un hombre de bien, es un hombre de familia y además es una de las personas más brillantes que yo conozca. Quiero decir, además, que me honro de su amistad, lo digo con muchísima claridad, me honra él con su amistad y quiero recomendarles que por favor lean este libro, especialmente a los que no están presentes y espero que nos estén oyendo, señores de los partidos políticos, para cuando quieran redactar una reforma electoral. Y muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Poncho. Muchas gracias al magistrado de la Mata. Evidentemente pone sobre la mesa una de las tesis centrales del libro, que es justamente colocar al legislador en la posición de obligado precisamente en los temas que tienen que ver con una serie de derechos de un grupo en una situación de desventaja claramente histórica y que el autor pues elabora de manera muy amplia precisamente en su obra. Vamos entonces a dar el uso de la palabra a la maestra Gloria Alcocer Olmos para su participación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, sobre todo hoy. Lamentablemente hoy tenemos que recordarlo, que el lenguaje nombra, el lenguaje es un mensaje político. No se va a morir Cervantes otra vez si dicen bienvenides, si dicen magistrade, y hay que decirlo y decirlo claro. ¿Este país discrimina? Sí, sí discrimina. No sabemos qué sucedió, pero lo que sí sabemos es la carga de odio profundo de muchos de los mensajes para lo acontecido con el magistrado, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que entender que el odio mata, y el odio no es solo a las personas LGBTIQ+, es a las personas diferentes, porque no nos gusta lo diferente, nos enseñaron que eso es raro. Yo me acuerdo mucho cuando escuchaba justo esta parte que decía privado de sus facultades mentales, ¿se acuerdan? Desde ahí. Y primero que nada quiero felicitar a Alejandro Abante, a quien quiero y admiro, con quien gozo de su amistad, a Fanny que está también aquí, en esta mesa de superlujo. La verdad es que es un honor para mí estar hoy con ustedes y tener esa reciprocidad de su amistad con quienes he crecido hace muchos años, otros que no, pero en verdad agradezco mucho este espacio y sobre todo esta reflexión tan importante. Y lo primero, ayer lo platicaba con alguien y me decían, ¿y por qué un magistrado escribe sobre derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual? Y mi primera respuesta fue, ¿y por qué no? O sea, habría que estar pensando esto, como bien lo decía el magistrado de la Mata, es un tema de derechos humanos. En el momento en el que uno o una se declara defensora de derechos humanos, todos estos temas son importantes. Y tenemos que estar metidos en esos temas y tenemos que preguntarle a la población específica de estos temas qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, por qué. Pero creo que es un ejercicio de pedagogía política, pero también médica, pero también científica, este libro. Y una de las cosas que más me gustó o que más disfruté fue este análisis desde el lenguaje, porque justo es lo que les decía, el lenguaje no es solo el acto de nombrar, es un acto político muchas veces. Y este libro lo va haciendo de una manera magistral y te va diciendo justo toda esta genealogía y filología de los términos para nombrar. Yo en lo personal tuve una experiencia muy interesante que me recordó mucho este libro con observación electoral. En 2012 hicimos un observatorio, siempre hacemos observatorios de jóvenes y voto joven, y educación cívica. Y en el 2012 invitamos a 9 personas con discapacidad, todas personas jóvenes, a que hicieran la medición de las acciones que hacía el IFE en su momento, acuérdense que todavía era el IFE, para las personas con discapacidad. Y me acuerdo mucho que les dijimos, bueno, pues nosotros les vamos a entrenar, ¿no?, a darles todas las herramientas metodológicas para hacer observación electoral, y ustedes nos van a dar como esta perspectiva. Yo creo que no hay un observatorio en el que haya aprendido tanto como en ese.
porque escuchaba a las personas, porque teníamos personas con discapacidad motriz, pero sobre todo las personas con discapacidad intelectual, y recuerdo mucho el caso de un observador, bueno, de dos, pero uno en particular que compete a este libro, que me decía, es que a mí no se me ve que tenga ninguna discapacidad, pero tengo un grado de autismo importante. Y eso me ha hecho ser una persona totalmente aislada de la sociedad, nadie me toma en cuenta, nadie entiende que mi vida gira alrededor de derechos. Y nos agradeció mucho ese espacio, ¿no? De haberle abierto ese espacio a ser observador electoral y haber podido dar su visión. Yo creo que este libro para estas personas, no solamente las que no estamos en esta categoría de discapacidad intelectual, pero también para las que están, entenderlo, porque como bien lo han dicho, es muy poca la información, siguen siendo muchísimos estigmas, ¿no? A mí me parece brutal que sigamos pensando que entonces alguien necesita una salvaguarda para que entonces vamos a ver si sí puede votar, si no. Imagínense, y aquí solo estamos hablando del voto, ya no de ser elegidas o elegidos o elegides, o sea, eso ya es todavía más complicado. Pero este libro me parece que por eso tiene un valor impecable, tiene estas miradas diferentes de investigación, desde la materia electoral, pero también desde la científica, desde la filosófica, desde la política, o sea, el entender este fenómeno como algo mucho más allá de un mero fenómeno o electoral o médico o biologicista, sino tiene que ver con esta historia de vida, con estas historias. Acuérdense que cuando estamos hablando de estos derechos, estamos hablando de personas. Y eso lo hicimos aquí con el magistrado de la Mata cuando hicimos los foros de Más allá de la norma, es un tema de derechos humanos. Y lo que decíamos es, no es posible que sigamos hablando de las poblaciones y las poblaciones, que sigamos pensando que esto no es importante. Las acciones afirmativas son importantes, por supuesto, hay que revisarlas sin duda, sin duda. Hay que ver qué está sucediendo con ellas, quiénes llegan, por qué llegan. Pero lo cierto es que cuando uno habla de discapacidad, se imagina primordialmente una discapacidad más visible, más de movilidad, que tiene que ver con otro tipo de maneras de moverse, de desenvolverse. Pero aquí lo que también nos dice, y creo que es otra de las grandes reflexiones que aplica para esta discapacidad intelectual, pero también para otras esferas de las personas históricamente vulneradas, es que ya no podemos seguir diciendo, vamos a hacer una escuela para personas con discapacidad, vamos a hacer un mundo para ellas y ellos y ellas. No, nuestro mundo tiene que adaptarse, no al revés. Tenemos que empezar a pensar que el mundo no es, vamos a hacer una cosa para jóvenes. Y miren que me estoy mordiendo la lengua porque yo 12 o 13 años de mi vida luché para que se hiciera todo para jóvenes. Y después entendí que no, que los jóvenes pertenecían a todas las esferas, que eran agendas transversales. Bueno, pues estas también. Y estas personas merecen un espacio, merecen, no porque sea una buena hondez, es un derecho. Este libro pone a las personas con discapacidad intelectual como sujetas de derecho. Para muchas de las personas que trabajamos esto nos parece increíble que tengamos a estas alturas que seguirlo discutiendo. Y les pongo otro ejemplo, a mí ya saben que yo me muevo mucho con ejemplos de la vida cotidiana, pero recuerdo mucho, hace muchos años estar en una ciudad alemana esperando un autobús y llega un hombre cuadraplégico con una silla que solo podía mover con la barbilla. Hace la parada del camión, el chofer se baja, lo sube, o sea, totalmente independiente. Una persona cuadraplégica. Entonces uno diría, bueno, aquí estamos años luz de que eso pase, luz. Pero ahí hay algo que vemos, que nos es evidente. Yo vivo con una persona que usa un aparato especial para hablar, que ustedes lo conocen muy bien, y que muchas veces es como, ¿es discapacidad? No, pero sí tiene una condición que le genera ciertas necesidades. Y recuerdo mucho estar en un aeropuerto en Italia y que le dijeran, no, usted no tiene discapacidad. No, pues no la tengo, porque defíname usted qué es discapacidad. Este libro lo hace, y este libro lo hace muy bien. Entonces te dice, una persona con discapacidad no es solamente una persona que, les repito, con un tema de movilidad, con un tema tan visible. O sea, si ustedes ven a esta persona que saben a la que me refiero, pues tú la ves y no te imaginas jamás que necesita un aparato para hablar, pero lo necesita el resto de su vida. Y eso no le impidió seguir haciendo cosas, eso no le impidió seguir hablando, solo que tuvo que aprender a hacerlo de otra manera. Estos son los ejemplos que nos enseña este libro, y yo creo que a mí cuando Alex me dijo, ¿lo presentas? Fue duro, porque está en mi vida cotidiana, y estuvo, porque yo tuve un hermano con discapacidad que murió a los 12 años. Entonces sé perfectamente que es un tema muy sensible, muy difícil, pero que hay que entrarle. Y que la discapacidad intelectual, y justo vean un foro que hicimos en Puebla, creo que ahí estuviste tú, ¿no, Nacho?
de discapacidad y estuvo un chico que tenía, bueno, no un chico, una persona con discapacidad, pero particularmente era un caso muy específico porque tenía esquizofrenia. Y nos empezó a platicar todo el tema de la esquizofrenia y de lo que él podía pasar y lo que podía vivir, pero era una persona brillante. Y ahí estaba su padre y su mamá. Y una de las cosas al final que él nos decía es: yo no estaría aquí si mi padre no hubiera luchado, si no hubiera puesto el nombre, es un chavo que es médico, y no hubiera puesto el nombre y mi nombre en la palestra y hubiera dicho, mi hijo tiene ese derecho. Yo creo que Alejandro Abante está haciendo eso con este libro. Está diciendo, no es buena onda, es un derecho. Iría cerrando mi intervención, ya saben que a mí me encantan las películas y todo esto. Y cuando leía yo este libro, me acordé de 3 películas que se me hicieron interesantísimas y dije, se las voy a recomendar, a lo mejor y ya las vieron, pero que tienen un hilo conductor bien interesante con este libro. Y la primera es una que se llama Mar Adentro, no sé si la vieron, es una película de Amenábar del 2000, aquí traigo 4, que es la historia de Ramón Sampedro. Es un hombre que queda cuadrapléjico y que hace toda una batalla legal para poder hacer eutanasia, pero él no la podía hacer, no tenía manera. Entonces toda la batalla que lo pone en el centro, el decir tengo derechos, véanla, porque este libro los va a llevar a eso. La segunda que casi nadie, no conozco casi a nadie que la haya visto, pero si la vio alguien de aquí, me va a dar mucho gusto, que se llama The Sessions, o le pusieron 6 sesiones de sexo. Y van a decir, ay Gloria, pues ¿qué andas viendo, verdad? Bueno, pues es sobre el derecho de las personas con discapacidad a una vida sexual plena. Y es una terapeuta sexual que encuentran, que es un hombre con un problema también de movilidad y un problema de discapacidad, que él quiere tener una experiencia sexual. Y entonces hace todo un camino y son estas 6 sesiones, véanla. Y finalmente la que más me recordó y me conmovió mucho, y ayer la volví a ver y volví a llorar, se llama Mi pie izquierdo. Si no la han visto, véanla. Es la autobiografía homónima de Christy Brown, quien vivió con parálisis cerebral y que fue pintor, poeta y escritor irlandés. Entonces no hay límite, pero el límite lo ponemos nosotros muchas veces como sociedad. Y creo que esa reflexión que nos da Alejandro de decir a través de muchos autores, a través de muchas revisiones, es veámonos nosotros, nosotras, desde dónde estamos mirando a estas poblaciones, qué les estamos diciendo, cómo estamos trabajando con ellas, con ellos y con ellas. Si tienen oportunidad de hacer proyectos, inclúyanles, porque es bien padre estar aquí y decir, no, pues sí, pues es que sí son sujetas de derecho, la neta, ¿no? Pues no, la próxima vez que tengan un evento, inclúyanlos. Nosotros en Fuerza Ciudadana lo hemos hecho y hemos acreditado observadores electorales ciegos. Creo que fuimos de las primeras organizaciones que acreditó un observador electoral ciego. Y esta persona se moría de la risa y me decía, Gloria, me siento el observador electoral de una película de Woody Allen. Porque cuando llegué a decirles, oiga, me acredita, le decían, o sea, ¿usted cómo? Si usted no ve, ¿no? Y con su perro. Pero dijimos, va, y las cosas que este hombre le pudo decir al INE, empezando porque no todas las personas ciegas saben leer braille, pues entonces ahí hay una ventana de oportunidad. En 2018 invitamos a una mujer trans a ser observadora electoral, digamos, acreditada legalmente. Hay que hacer de estos libros no solamente nuestra lectura y decir qué interesante está, hay que apropiársela, hay que ponerla en práctica y sobre todo hay que pensar que este mundo no está completo y esta democracia no está completa sin estas poblaciones. Y no permitamos. Yo sé que suena horrible andar de ahí de corregidora y de corregidor, pero cada que escuchen que alguien dice personas con discapacidades diferentes, bueno, yo me quiero matar cuando escucho eso, ¿no? O con capacidades especiales, todos tenemos capacidades especiales, por Dios. Los eufemismos no ayudan porque invisibilizan, por eso este libro es tan importante, porque hay que nombrar. Alguien no apareció muerto, alguien lo mató. Alguien está con una persona con discapacidad, sí la tiene. Y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo dice bien y lo dice claro. Son personas con discapacidad. No especiales, no con necesidades especiales, no. Y de ahí, si nos vamos a toda la cantidad de adjetivos brutales que podemos escuchar, la primera manera de ayudar es pararlos. Se les dio porque a mí me tocó crecer con Gilberto Rincón Gallardo. Y me acuerdo que fue uno de los hombres que más me enseñó en ese tema, desde muy chiquita. Y recuerdo que de niña le decía, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en las manos?
tendría 5 o 4 años, ¿no? Y me acuerdo que siempre me lo explicó de una manera tan bondadosa y tan generosa que para mí era absolutamente normal ver a Gilberto así, y creo que es una de las personas más brillantes que ha tenido este país y que entró en estos temas. Pero estos temas se quedan de repente en esta discapacidad más visible. Por eso es que la discapacidad intelectual y la forma de ver este mundo desde ahí, yo les invito a verlo desde la perspectiva de derechos. Están muy bien los lentes morados, pero ese lente debe ser uno morado y otro de derechos, porque si no, no están completos. Y no se nos olvide eso, siempre el piso tiene que ser materia de derechos humanos. Y de ahí partimos, y de ahí vemos, y de ahí entendemos, y entendamos, y con esto cierro, la interseccionalidad. Porque si no entendemos que las personas con discapacidad intelectual también pueden ser personas indígenas, o afros, o migrantes, o LGBTIQ+, o juventudes, o todas las anteriores, entonces nos estamos quedando cortas. Entendamos esa parte, seamos generosas, generosos, y yo esta mañana, no me queda más que decirles que, como dice Salma, como lo decía Ociel, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Alcocer Olmos y también por las referencias bibliográficas, que creo que es todo un género precisamente el hablar de las situaciones de discapacidad, y me hizo recordar otra película buenísima, El llanto de la mariposa, que a lo mejor Escalafandra y la mariposa, tuve que googlearlo ahora porque quiero dar los datos porque es muy buena, de Julian Schnabel de 2007, en donde la persona tiene un derrame cerebral y solamente el ojo izquierdo está funcionando y digamos orgánicamente, pero su intelecto es pleno como para poder tomar, por supuesto, decisiones como las que nos ocupan con este libro del doctor Abante. Voy a dar el uso de la palabra ahora al doctor Fernando Gesto Martínez Porcayo. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Poncho, te puedo decir, como lo dice mi amigo don Felipe de la Mata. Hombre, pues me siento muy halagado de la invitación que me hace el doctor Abante. De verdad, regresar a esta institución me trae muchos recuerdos. Me acuerdo que esto empezó a funcionar como el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Y bueno, ahora se ha transformado, surgió la escuela, la formamos, pero fíjense qué interesante, antes decían, te vas al CEJODE, ahora te vas al eje. Hemos avanzado hasta, como lo dice Gloria, en las cuestiones Semánticas muy importantes, que tienen su mensaje político todas. La verdad es que pues es un esfuerzo extraordinario. El centro judicial, cuando nació, pues no teníamos mucha idea de qué tenía que ser. Entonces decía uno de los magistrados, y tuvimos algunos pleitos, de que teníamos que capacitar a los señores secretarios, al personal jurídico del tribunal. Pero pues, ¿qué íbamos a capacitar si eran los únicos que sabían? ¿Qué les íbamos a enseñar si ellos eran los pioneros, los que formaron realmente el derecho electoral? Imagínense al pobrecito, entonces todavía licenciado, Flavio Galván, queriéndole enseñar a los señores secretarios. No, pues no tenía la capacidad todavía. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Yo ya había sido magistrado del primer tribunal, de lo contencioso electoral, y ya había sido magistrado regional. Y me di cuenta de que el problema era que pues, los partidos políticos no le apostaban al derecho, no sabían impugnar. Bueno, el 90% de los asuntos se desechaba por falta precisamente de una cultura jurídica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a capacitar partidos políticos. En ese entonces también surgieron los tribunales electorales de las entidades federativas. Entonces sí, eran verdaderamente autónomos y autoridad, eran la última instancia. Entonces, no, cuando ya llegaron los federales a planchar, ¿verdad, César? De manera, hay veces poco racional, la capacidad de decisión de los tribunales locales. Pero bueno, les pasó lo que a nosotros, estaban asustados, no había ninguna literatura, no había formatos, no había ejemplos de cómo se creaba un tribunal. Imagínate, tú eras profesor
y de repente te dicen vas a ser juez electoral, ¿y qué es eso? ¿Y cuál es la ley? Entonces, bueno, el centro de capacitación fungió un poco como esa mano amigable. Oigan, se van a estrenar, miren, tienen que tener una oficialidad de partes, tienen que tener un pizarrón donde se anuncien las resoluciones, en fin, un poco de ayudarnos en la creación de la justicia electoral. Bueno, funcionó muy bien. Después la escuela judicial, ¿qué pasaba? Pues no había, en algunas escuelas y facultades de derecho de todo el país se daba allí como optativa derecho electoral, o sea, no había ni siquiera una currícula de la materia. Entonces la escuela judicial se dio esa tarea de crear desde el currículum que podría contener la clase de derecho electoral hasta empezar a establecer diplomados, y dijimos, oye, ¿y podemos capacitar permanentemente y crear toda una generación ya con todos los elementos jurídicos? Y entonces se creó la escuela en Toluca y ahí hicimos un internado donde muchos de los que fueron alumnos de esa escuela judicial son ahora los magistrados. La verdad, los funcionarios electorales fue una aportación de esta institución, la formación de esos magistrados con una nueva visión ya más completa, ya más formal. Y bueno, ahora la verdad es que es un ejemplo esta escuela, ya otorga grados, se ha vuelto una educación formal. Y a esto me quería referir. Miren ustedes, el libro de Alejandro tiene una secuencia, esta investigación tiene una secuencia que es la que debe de seguir cualquier juzgador. ¿A qué me refiero? Bueno, debe de investigar primero el estado del arte, el médico, que si me dicen ustedes, oiga, para resolver tiene que usted meterse a los manuales de medicina para saber qué se trata de la discapacidad intelectual, pues es muy difícil. Pero es lo primero que tiene que hacer un juzgador. ¿Qué es lo que el juzgador va a tratar de lograr con su labor? Pues obtener la verdad de las cosas, tener claridad sobre el asunto controvertido, el derecho aplicable, los elementos que las partes aportan para saber quién tiene la razón, buscar la verdad. Y este libro de Alejandro muestra cómo un juez debe de proceder para encontrar la verdad. Ahora, lo sabemos muy bien todos, que el juez se tiene que conformar con la verdad jurídica, lo que permite las probanzas, lo que permite el tiempo, lo que permite el sistema procesal. Nunca va a tener la verdad absoluta, ni remotamente. El juez cree que va a tener la verdad porque es la última instancia, pues no, tiene una verdad muy parcial. Entonces, si el juez tiene que casi intuir la verdad de algún juicio, pues esto demuestra que no es necesario, no es suficiente, que se requiere toda una formación. Precisamente la justicia electoral surge con esa premisa, es especializada. No cualquier juez con una formación general puede resolver los asuntos electorales. La especialidad es uno de los signos con que nació esta nueva justicia, que ya no está nueva, ya tiene algunos años, pero en su momento es la especialidad. Y vean ustedes, el juez tiene que prepararse. Esta escuela está preparando especialistas para que el día que te enfrentes con un problema de discriminación que tienes que resolver en 5 días, en 10 días, pues precisamente tengas ya todo un bagaje. Estoy seguro que a Alejandro, que además, déjenme decirlo, es la única persona, como tú decías, brillante, pero la única que tiene una naturaleza esencial, verdadera de juez. Es el único que yo he conocido que tiene verdaderamente la vocación judicial. Es un gran juez, pero eso es natural. De verdad, muchos de nosotros, con todo y la técnica y la formación y a base de golpes, apenas balbuceamos algunas resoluciones.
para Alejandro son naturales, y lo digo como haber sido beneficiado de su trabajo. Le decía, Alex, ¿no puedes ayudarme a hacer otro proyecto? Porque ya ves que estos muchachos no les sale. Tú los recuerdas, Felipe, que no todos mis secretarios eran muy brillantes. Pero Alejandro, de verdad, con esa don natural, esa virtud de juzgador, ayudó muchísimo y sigue ayudando a la justicia electoral. Bueno, a lo que me refiero es que todos los jueces, primero que nada, tienen que tener una gran capacidad y especialización. Y esta escuela ayuda muchísimo a eso. Por eso me siento también muy orgulloso de que este sea un semillero de la profundización y especialización, que debería ser uno de los requisitos para ser magistrado electoral. Tener un certificado, si no de esta escuela, de alguna, que demuestre que realmente tienen la profundidad del conocimiento y la especialidad. Aquí no es como en el Instituto Nacional Electoral, que con que sean ciudadanos y más o menos entiendan el derecho electoral. No, aquí sí se requiere, por la naturaleza del trabajo, la especialización a fondo. Y este trabajo, pues, demuestra precisamente eso. Entre las otras cosas que, como tú lo dices, Gloria, son muy importantes. La parte humana. Oye, a mí cómo me ha costado trabajo, de verdad, soy de otra generación y lo veo simplemente en el lenguaje. Para mí no parecía un arma política el decir ellas y ellos, ¿no? Y ahora ellas. No, bueno, al contrario, me parecía discriminatorio tratar de separar a todos, con decir, pues miren, señores, y ahí van señoras, señoritas, pero bueno, pero no, en realidad hay que avanzar. Y fíjense que en el libro, una de las partes más importantes es que nos hace reflexionar. Nosotros y ellos. La otredad es un realmente prejuicio de mi generación. Son ellos, somos nosotros. Oye, la parte médica nos enseña Alejandro, mire, así lo trata y es una condición. No es una enfermedad, es una condición. ¿Y sabes qué? Que el problema de tratarlo médicamente es que lo vas a segregar. El problema no es ese, el problema somos nosotros que no le damos los elementos para que venza los obstáculos naturales. Nosotros los vemos, es diferente, mira, pobrecito, agárralo de la mano, oye, mira, empújalo, oye, cárgalo. No. Los obstáculos lo pone la sociedad. Ellos tienen una condición, ellos no deben de sufrirla, precisamente la sociedad, es un problema social y lo debe de resolver. Después, bueno, se mete a asuntos jurídicos muy importantes, el voto, y le encuentra un elemento que nunca habíamos visto o que no habíamos tratado, la solemnidad. Oye, es un acto jurídico, sí, pero si no se realiza en esta forma solemne, no tiene validez. Pues sí, es cierto, y eso no lo habíamos reflexionado. En fin, quiero decirles que el libro es altamente recomendable para, sobre todo, generaciones como la mía, que nos demos cuenta de que la manera en que tratábamos, en que hablábamos, sí tenía un significado altamente discriminatorio y sobre todo lesivo de la personalidad jurídica. A mí me queda muy claro, Alex, con la lectura del libro, que la manera civil de tratar la discapacidad es totalmente distinta a la materia política. No es lo mismo ver si un ciudadano que tenga problemas intelectuales o de discapacidad intelectual puede comprar o vender, si puede firmar, a ejercer un derecho político. Es de otra naturaleza, no tiene que ver con precios, con capacidad de saber si no te engañan. Aquí, la verdad, como el asunto de español que fue durísimo. Oye, es que esta persona no sabe distinguir entre una oferta política, entre opciones. Oye, pues si necesitaras cultura política para ejercer el derecho del voto, yo creo que muy pocos lo podrían ejercer. En fin, un libro que te enseña a pensar de manera incluyente, distinta y a vencer la discriminación.
Se lo recomiendo altamente. Muchas felicidades, Alex. Muchas gracias al doctor Ogesto Martínez Porcayo por su participación. Definitivamente el aspecto que destacaba, que está en el fondo del libro y en el fondo del tema, pues es el tema de la diversidad como aspecto central de nuestra democracia y que definitivamente no puede circunscribirse solamente al tema formal, como lo acaba de destacar el doctor Martínez Porcayo. Pues vamos a cerrar con broche de oro precisamente esta mesa con la intervención del autor, el doctor Alejandro David Abante Juárez, y yo quiero coincidir con todo lo que se ha dicho sobre él, ¿no? Es un gran amigo, pero además un gran jurista, nos aporta siempre muchísimo, las conversaciones que tenemos siempre dejan una enseñanza, y yo también quiero dejarlo patente que tiene esas vocaciones jurisdiccional, como lo destacaba el doctor Martínez Porcayo, y como lo demuestra ahora con el libro, académica, que pues es una particularidad que no todos los juristas podemos tener. Le agradezco su intervención de antemano. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Poncho. Como se puede ver, dicen que en las presentaciones de los libros se reúnen a los amigos, ¿no? Y como se puede ver, pues claramente tengo la fortuna de ser amigo y de todos quienes integran esta mesa. Y pues antes que nada quisiera yo agradecer muchísimo a la escuela. Creo que 25 años se dicen muy rápido. Hace unos días recibí un correo electrónico donde me invitaban a una ceremonia donde pues entregan un reconocimiento por 25 años de trayectoria en el tribunal o en el Poder Judicial. Y la verdad es que haber llegado a esta institución en 1998 y ver lo que hace, lo que produce ahora y los cambios sociales que se han generado a partir de las decisiones del tribunal es muy importante. Y en ese sentido, pues quiero agradecer muchísimo a la escuela, por supuesto a ti, Felipe, muchísimas gracias por permitirme presentar el libro aquí en mi casa. Y digo en mi casa porque después de mi alma mater, que fue la Universidad La Salle, pues el mayor tiempo que he dedicado en la enseñanza del derecho ha sido en el centro de capacitación, en la escuela judicial. Y platicábamos ahorita, curiosamente, Felipe y yo, ni Felipe ni yo tenemos ningún documento de la escuela judicial, ¿no? Hemos sido maestros 15 años de esta escuela o 20 años de esta escuela y no tenemos ni un documento que nos diga, oye, eres, ¿no? Lo cierto está en que lo mejor que nos ha tocado ver o la mayor satisfacción es ahora encontrarme a mis alumnas, a mis alumnos, que ahora son pues secretarias, secretarios de estudio y cuenta de la sala superior o que son mis compañeros en algunos casos, compañeras, y la verdad es que esa satisfacción de que tienes la oportunidad de que alguien en algún momento hayas contribuido a la formación de alguien, pues es una satisfacción inigualable. Y el día de hoy en esta presentación del libro, además de agradecer a la escuela, por supuesto, a Felipe, hay personas muy importantes para la existencia de este libro, ¿no? Y iniciaré en el orden de la importancia de quienes contribuyeron. Y sí quisiera decir que la vida te puede cambiar muchísimo en 40 minutos, ¿no? Preguntémosles a nuestros compañeros o a nuestras amigas y amigos del estado de Guerrero, ¿no? Que sufrieron este huracán, en 40 minutos cambia la vida. A mí me cambió la vida un domingo por la tarde, porque este libro surgió a partir de la idea de un amigo que había ido a iniciar su trámite para obtener una cartilla militar. Él tiene una discapacidad intelectual, ya en una presentación anterior en la FIL estuvo él, Mario, y simple y sencillamente la persona que le recibió el trámite no le quiso hacer el trámite. ¿Por qué? Porque quería, porque podía, porque no se le daba la gana. Y porque dijo, ¿para qué quiere la cartilla? ¿No? Pues ¿qué le importa, no? Yo quiero mi cartilla militar. Y lo que pasó es que platicando con su mamá, ella nos dijo, no, hay veces en las que es mejor no insistir. Y veníamos de regreso a casa, tanto mi tesis doctoral como el libro están dedicados a una persona muy especial en mi vida, por supuesto a mi esposa Fanny, que fue quien me confió, y lo digo, me confió la idea de este libro, porque camino a casa me dijo, oye, ¿y qué pasará con las personas con discapacidad que piden su credencial para votar?
Y en ese momento pues me cayó un balde de agua fría porque me di cuenta que no solo no nos habíamos ocupado de ese tema, sino que nadie había escrito nada, ni nadie había pensado qué era lo que pasaba. Y platicando ya a la postre con ella y analizando varias cosas, nos encontramos, bueno, me encontré una disposición espectacular en el entonces Ley General de Instituciones, ¿no? El artículo 280, que dice que en ningún caso a las personas privadas de sus facultades mentales se les permite el acceso a las casillas. Y yo dije, ¿y quién demonios determina quién es una persona privada de sus facultades mentales? Y de ahí surgió la idea. Yo venía de escribir la tesis de maestría para proteger la discriminación de los farmacodependientes, porque aquellos que estén interesados también en la vena penal, pues nuestra legislación de salud discrimina a las farmacodependientes abiertamente, ¿no? O sea, ustedes pueden portar sin mayor problema unos gramitos de marihuana, ¿no? Está permitido por la ley, ¿no? Pero si ustedes le encuentran 2 pastillas de clonazepam, cuidado, agárrense porque en una de esas terminan en un separo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una sustancia prohibida tenga cierto grado de permisión, ¿no? Y una sustancia permitida, fabricada legalmente, no tenga este margen, ¿no? Entonces, yo había hecho toda esta investigación en Flaxo, estaba muy sensibilizado con el tema de discriminación y dije, aquí la discriminación es peor, porque en el caso de los farmacodependientes la discriminación es legalmente establecida, pero aquí ni siquiera los pelaron, o sea, aquí es una discriminación por omisión, ni siquiera existe. Y entonces, pues surgió esta idea de la tesis de doctorado en este sentido. Y se involucraron ahí personas muy importantes y dentro de ellas está, por supuesto, mi jefe, amigo y mentor, don Fernando Gesto Martínez Porcayo. Por supuesto que la idea la platiqué con él, la platiqué con el doctor Jesús Orozco, quien por supuesto maestro emérito de esta escuela, a quien también le agradezco muchísimas sus contribuciones, y mi comité tutorial fueron Fernando Gesto, Jesús Orozco y Leticia Bonifaz. Y de veras que yo tenía la idea de hacer una investigación en esta materia, pero si me hubieran dicho, a ver, selecciona quiénes sean tu comité tutorial y todo, creo que las diosidencias son muy importantes y en ese caso se reunieron 3, pues la verdad es que 3 personas a las cuales les aprendí muchísimo. Y me acuerdo llegar a mi primera sesión de comité tutorial con mi avance doctoral, ¿no? Orgullosísimo yo también, ¿no? de mi investigación, ¿no? Y de pronto me dice Jesús Orozco, oye, y pues hay que meterle más de las cuestiones internacionales, ¿no? Un análisis más comparados. Ok, tomo nota, ¿no? Y la que nunca se me va a olvidar de mi jefe y amigo don Fernando Gesto, me dice, oye, ¿y cuál es la naturaleza jurídica del voto? Yo sí, a ver, no tengo idea, pues algo debe estar escrito, ¿no? De cuál es la naturaleza jurídica del voto, ¿no? Alguien debe en algún momento haber escrito algo de… Y Leticia Bonifaz me dice, ¿ya platicaste esto con las personas de las personas con discapacidad? Y yo le dije, no, creo que tienes que platicarlo. Yo dije, sí, por supuesto, ¿no? A las 3, ¿no? Empecé a investigar el tema internacional y mi primera sorpresa es que el marco convencional, o sea, el marco de la Convención Interamericana era de alguna manera menos protector que el ámbito universal. Esto es exactamente al revés de todos los casos. O sea, en la mayoría la Convención Interamericana tiene un ámbito de protección mayor, aquí el ámbito universal era el que tenía una protección mayor. No llegamos al extremo de las reglas de Yogyakarta, que esto quisiera yo señalarlo muy importante, porque esto es un tema de protección a las personas de la comunidad la comunidad LGBT. Ni siquiera están en un tratado internacional la protección de los derechos, son estas reglas de Yogyakarta que en realidad son un tema de un ejercicio académico de investigación, en fin, etcétera. Ni siquiera los organismos internacionales han tomado ese factor para las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Pues en el caso de las personas con discapacidad, el ámbito universal era más protector que los derechos, que el ámbito interamericano. Gran sorpresa. Y bueno, pues eso nos dio para escribir mucho. Y cuando me pongo a investigar lo que me había encargado don Fernando Gesto, que después en un siguiente comité tutorial me hizo una aportación todavía padrísima, ¿no? Pues me doy cuenta que nunca nadie había escrito nada de cuál es la naturaleza jurídica del voto, así como podemos analizar la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, del contrato de compraventa y todo. Y entonces me puse a analizar este tema y digo,
pues se trata de un acto jurídico, ciertamente provoca consecuencias de derecho, pero tiene la naturaleza de ser un acto jurídico solemne. Y no solo eso, sino llegamos a la conclusión de que era el acto jurídico más solemne de nuestro ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque solo se puede emitir en ciertas condiciones, en ciertos momentos, en ciertos documentos, ante ciertas personas y en un momento específico. Si yo me entregaron mi boleta y salgo de la casilla y me la llevo, reflexiono 3 horas allá si quiero votar y regreso con mi boleta para decir, ya pensé bien, ahora sí ya quiero votar, pues el presidente de casilla me va a decir, ¿sabe qué? Pues vaya y guárdese su boleta y enmárquela, ¿no? Porque ahorita finalmente usted ya perdió su derecho. Ciertamente está limitada temporalmente. Y tiene además, no solo eso, sino que tiene que ser depositada en un momento específico, en un contenedor específico, porque si no, no cuenta. O sea, no hay tal cosa como que yo ahorita decía Felipe, ¿no? Si yo voto en este documento, ¿no? O hago un voto fundado y motivado de por qué. Y bueno, pues eso me sorprendió muchísimo y la verdad es que fue uno de los aportes padrísimos de Fer. Y cuando llegamos al siguiente comité tutorial, presento yo ya los avances y me dice Leticia Bonifaz, pues ya está lista tu reunión con las personas con discapacidad, el día que tú quieras, como quiera, doctora, con mucho gusto, ¿no? Yo orgullosísimo de mi investigación, ¿no? Dije, no, bueno, pues va a ser bueno, ¿no? Y Fernando me hace todavía una adición y me dice, oye, ¿y por qué no haces un análisis de la evolución del voto de las personas indígenas y de las personas y de las mujeres en México, ¿no? Y ahí encontré otra joya, que en realidad no me canso de referirla en clase, ¿no? La reforma que permitió el voto a las mujeres, en realidad, siempre fue innecesaria. Nunca existió una prohibición para que las mujeres votaran. Nunca existió una restricción al derecho de voto de las mujeres. Fue una interpretación funesta, nefasta de la Constitución. Porque la Constitución hablaba de que son mexicanos aquellos que… ¿Y entonces que no existían las mexicanas? ¿Son ciudadanos? ¿Entonces no existían las ciudadanas? No, pues por supuesto que no. Para todo lo demás existía, pero a alguien se le hizo buena idea decir, no, bueno, no pueden votar. ¿Por qué? Porque dice ciudadanos, ¿no? En realidad esa fue una interpretación nefasta, funesta, que nunca debió haber existido y la reforma fue necesaria para explicitar el derecho de voto de las mujeres. Pero además, revisando los antecedentes, y aquí están en el libro, la exposición de motivos del voto que concede el voto a las mujeres es una cosa infamante, grosera. O sea, uno lee las intervenciones de quienes estaban a favor y dicen, bueno, las mujeres ya han mostrado una actitud desinteresada al voto similar a de los hombres, entonces hay que como que darles chance, ¿no? Y uno de veras le duelen los ojos, ¿no? Pero ve uno las votaciones en contra y verdaderamente da mucha tristeza. Y ese fue otro de los aspectos que fortaleció la tesis. Y cuando llegué con las personas con discapacidad, ahí cambió todo. De veras, mi autoestima se fue a una esquina a llorar, ¿no? Porque las personas de las organizaciones civiles me dijeron, pues, ¿qué está usted proponiendo? Esto es discriminatorio por A, por B, por C, por D, y no está tomando en cuenta. Y además está escrito en un lenguaje súper complicado. Y yo salí de esa reunión diciendo, pásenme una trituradora y vamos a pasar esto por aquí. Aquel que no ha sufrido su tesis de doctorado, en realidad o no la hizo o fue un tema muy barco. La investigación de doctorado en ese momento yo la sufrí muchísimo, pero supe, y lo que decía Gloria muy importante, era necesario platicar con las personas con discapacidad. Y para muestra 3 botones. 1, el tema de que ahorita en este foro no tenemos ninguna persona que sea ciega, ¿sí? No tenemos o no fui avisado de que hubiera alguna persona ciega. Pero ciertamente para que una persona ciega me pudiera ubicar, tendría yo que alejarme el micrófono. Tendría yo que separarme el micrófono, hablar así, para que una persona ciega en el foro identificara dónde estoy, porque si no me ubican dónde están las bocinas. La segunda es que las personas sordas o sordomudas no pueden leer, no entienden fonemas, hablan lenguaje de señas mexicano. Entonces los subtítulos en los promocionales no sirven para las personas sordas congénitas,
Sirven para las personas que adquieren sordera, sí, pero no hay una forma en la que una persona sorda pueda entender lo que es una R, ¿sí? O una P. Ellos hablan lenguaje de señas, ellas y ellos hablan lenguaje de señas mexicano. Y finalmente, en México hay una cifra espantosa. El 15% de la población mundial tiene discapacidad. Conforme al censo de población, en México dicen que hay un 6%. ¿Será que en México tenemos menos personas con discapacidad? Por supuesto que no. El tema es que son tan discriminadas que prefieren no autoadscribirse como una persona con discapacidad. Oiga, es que usted es sorda. No oigo bien, pero no soy sorda. No me falta usted el respeto, ¿no? Oiga, es que usted es ciego. No, soy débil visual, ¿no? Oiga, usted tiene una discapacidad. No, me cuesta trabajo caminar, pero no. Y en alguna ocasión acompañé, por ejemplo, a mi suegro a hacer un trámite al SAT. Ya estaba yo muy avanzado en la investigación, ¿no? Y me recibe un flamante servidor público del SAT y me dice, es que a su suegro no se le ve la discapacidad. Pues usted discúlpeme, entonces le tiene que ver la discapacidad para que pueda hacerle usted un trámite. O sea, entonces ahí las autoadscripciones terminan pasando por el arco del triunfo. Entonces, y finalmente se logró la tesis, y en este caso estuvo ya Felipe involucrado, y me acuerdo que cuando platicábamos sobre el tema de la tesis y todo, tuvimos varios puntos de convergencia y divergencia, entre ellos el tema de la solemnidad del voto, ¿no? Pero nos llamó muchísimo la atención las aportaciones que ya en el examen de grado, tanto él como la ministra Luna Ramos tuvieron la oportunidad de compartir, y la verdad es que quedó sembrada este tema de la discapacidad en el caso de Felipe, y después tuve la fortuna de leer algunos documentos de él relacionados con el tema de la discapacidad muy importantes. Y por supuesto otras dos personas muy importantes para la publicación de este libro están aquí también presentes, que es el caso de María y el caso de Cliserio, ¿no? Porque pues platicando con ellos me dicen, oye, ¿por qué no la publicamos, no? Y dije, pues si ustedes me hacen el honor de recibir bien el documento, y por supuesto que también fue determinante tanto la participación de Cliserio y de María en ese tema, a los cuales también estoy muy agradecido, por supuesto. María, muchas gracias por confiar en el proyecto y por confiar en el libro y hacerlo una realidad. Este libro tiene toda la esperanza de poner el dedo en la llaga en la complejidad que implica a una persona con discapacidad vivir en nuestro país. No es sencillo ser una persona con discapacidad en México, es bastante complicado. Y es bastante complicado porque cada día, y esto se ve con mucha tristeza, cada día existe una constante y un ánimo de polarizarnos cada vez más y hacer o imponer nuestra percepción. No importa la vida de los demás, no importa el daño que cause yo con lo que hago o dejo de hacer. Yo le puedo crear un daño a una persona, y si ese daño que le hago a una persona no me afecta a mí, lo que importa es lo que yo piense, lo que importa es lo que yo tengo. Y lo que vivimos ayer, lo más lamentable de lo que vivimos ayer, de la muerte de Osiel, además por supuesto de la muerte en sí misma, es el grado de odio, el grado de polarización que existió, personas insultándose unas a otras por tener una percepción distinta, por pensar diferente. Porque aquí lo que importa no es la realidad, no importa si hubo, no importa lo grave que es que se hayan encontrado dos personas muertas. La realidad es que aquí se debe usar cierto lenguaje o no se debe usar cierto lenguaje, o debe existir. Eso es lo de menos. Hay dos personas muertas y eso es lo relevante. Bueno, este libro lo que pretende es un grito desesperado de decir, hay personas como Mario que van y hacen un trámite y les dicen que no porque se les da la gana. Y no obstante, los esfuerzos institucionales que ha hecho el INE, que dicho sea de paso, son muy grandes. El INE ha hecho esfuerzos institucionales muy importantes por lograr eliminar estas barreras de discriminación. Pero ciertamente, y el libro se ocupa de ello, es muy difícil superar este tema del primer contacto, ¿no? La persona que llega y dice, oiga, vengo a hacer mi trámite. Oiga, pero ¿para qué quiere la credencial para votar? Si no está viendo cómo está esta persona, ¿no?
¿Cómo brincamos eso? Bueno, el libro tiene la propuesta, por supuesto, me hicieron el honor la gente de Tirant Lo Blanc de traer un módulo con la obra que está aquí afuera. El libro lo que pretende es señalar la complejidad de llegar a intentar hacer un trámite sin tener rastro, ¿no? Y es que, oiga, es que el comprobante de domicilio tiene más de 3 meses, váyase y saque uno nuevo. O, no, es que no trae la CURP, vaya y saque su CURP. Y esto no es una política institucional del INE. Si esto trascendiera al INE, pues el INE diría, no, a ver, la CURP la podemos obtener nosotros. Pero ciertamente ese primer contacto, y no es en la Colonia del Valle, el problema no es en la Colonia del Valle, no es en San Ángel, no es en Coajimalpa, ni en Interlomas, ¿no? Ni en La Condesa, ni en Zapopan, ni en Monterrey, ni en Jalapa. No, el problema es en Ciudad Altamirano, el problema es en Arcelia. El problema es en esas comunidades en donde de repente alguien dice, no hago un trámite porque no quiero. Entonces, el libro propone que se haga un sistema en el cual todos los movimientos del INE dejen registros, todos los intentos por solicitar una credencial dejen un registro y que se quede constancia de por qué se negó o por qué se postergó esa solicitud, porque ahorita esto no existe. Yo puedo tener mi cita y si yo voy y acudo a mi cita, y simple y sencillamente no me reciben mis papeles, la cita se tiene como perdida. No hay este esquema de tener por registrado esta situación. Existe mucho esta idea de que la cuestión de las personas y la discriminación de las personas es un tema de hay que darles oportunidad. Mentira. Esa lógica es la de las garantías individuales. Esa es la lógica de tenemos garantías que yo te otorgo, ¿no? Eso ya se murió en 2011, las garantías otorgadas se murieron, ahorita tenemos derechos reconocidos. Y esto no es un tema de darles chance, esto es un tema de comprometerse con esto. Y de escuchar y atender a las personas con discapacidad es importantísimo. Y es que tenemos esta sociedad discriminatoria, como decía Felipe, totalmente clara, ¿no? Y volviendo al tema de las películas que ya puso Gloria, ¿no? Y que todos señalaron, hay una película también muy padre que tiene una versión francesa y una versión norteamericana, ¿no? Que es la de Amigos, ¿no? No sé si hayan tenido la oportunidad de verla, ¿no? La realidad es que es un hombre que está postrado y que una persona que no conocen le vuelve a inyectar la vida para disfrutar la vida, ¿no? Y esa visión de integrar a las personas con discapacidad a nuestra sociedad es fundamental. La verdad es que, para concluir, quisiera señalar que creo que desde el tribunal se han hecho buenos esfuerzos muy importantes para lograr incorporar a las personas. Y justo hace unos minutos le decía a Felipe que como jueces o como juez yo tengo un mea culpa en el tema de las acciones afirmativas y hay que reconocer que nos equivocamos. Porque en las acciones afirmativas lo que hicimos fue, sí, claramente hacer un esfuerzo por empoderar a los grupos en situación de vulnerabilidad o a los grupos discriminados, pero lo que hicimos fue finalmente darles el Ferrari sin enseñarles a manejar y sin haber creado las condiciones, ¿no? Es como si yo le doy un Ferrari a una persona que no tiene carreteras, pues ciertamente tendrá el Ferrari muy bonito de adorno, ¿no? Y le podrá poner una vitrina y todo, pero no lo puede usar. ¿Por qué? Porque ciertamente no hay las condiciones. Y creo que las acciones afirmativas las tendremos que invertir. Ahora tendremos que crear condiciones para que los partidos políticos creen cuadros de personas de estos grupos en situación de desventaja para efecto de que de ahí obtengan las candidaturas, porque en realidad lo que se otorgó fue las candidaturas y los partidos políticos salieron a buscar gente que fuera de estos grupos o, peor aún, se hiciera pasar por estos grupos. Que estos casos los tuvimos, ¿no? Personas que se hacían pasar por personas con discapacidad porque les dolía un brazo, ¿no? O porque se habían fracturado un dedo, ¿no? Y entonces creo que la solución es intentar incorporar a la vida política de nuestro país a todas las personas. Y es que en este proyecto de vida tenemos que caber todas y todos. Esa debe ser nuestra vocación. Si seguimos en el camino de la polarización, de la discriminación, no vamos a obtener nada mejor, cada vez vamos a ir peor. Si seguimos imponiendo la intolerancia, el odio, el dejar de un lado la otredad, esta idea de ellos tienen un problema o ellas tienen un problema que ahorita no me... Yo quisiera decirles, hace algunos meses tuve el infortunio de haberme fracturado un pie y por favor no ocupen los lugares de las personas con discapacidad si no lo necesitan.
no solo porque hay personas que sí lo necesitan, sino porque precisamente esa es la semilla de la injusticia. Precisamente si mi percepción es que yo necesito llegar antes y este lugar está vacío, pues aquella persona con discapacidad que venga, pues no va a venir una persona con discapacidad ahorita. Platicando con una persona, un académico muy importante, una persona muy lista, me decía, pues bueno, que las personas con discapacidad no vayan a estos lugares, porque pues, si no tienen posibilidades de acceder, pues mejor que no vayan, ¿no? Esta lógica de la otredad, de limitar la otredad, es la que tenemos que acabar. Yo quisiera terminar diciendo que, por supuesto que este libro tendrá una evolución, ahora los criterios han cambiado, hay nuevos criterios, está el tema de paridad flexible, por supuesto que es un tema que hay que analizar e incorporar en las nuevas ediciones del libro, que espero que Tirant me ayude a publicar alguna segunda o tercera edición remasterizada, pero sobre todo quisiera pedirles un gran favor y con esto concluyo. Si tienen oportunidad de leer el libro, léanlo con la óptica de que la única intención es contribuir a hacer visible la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país. No tiene otra finalidad distinta. La única intención es darnos cuenta de qué tanto nuestra normatividad, como decía Felipe, tenemos una normativización reactiva. Hasta que tenemos el problema, hacemos un ajuste legislativo o un ajuste normativo. Esto tiene perspectiva. Y es que nos engañaron. A quienes estudiamos Derecho nos dijeron desde que éramos estudiantes que la justicia era ciega. Y sí, muchos años la justicia fue ciega. El resultado que tenemos es el mundo que vivimos. Si queremos que tengamos un mundo diferente, la justicia tiene que dejar de ser ciega, tiene que empezar a tener perspectiva. Y una perspectiva fundamental es el de la protección de los derechos de las personas, incluso en circunstancias de invisibilización tan grave como la que tienen las personas con discapacidad. Yo les agradezco muchísimo su asistencia, agradezco muchísimo la presencia de todas y todos en la presentación de este libro y por supuesto que los invito a leerlo porque, pues, si tuviera yo que hablar, solo habría una cosa de la que hablaría más de mi libro y es de mi hija y de mi hijo. Y entonces, como ese no es tema de esta conferencia, pues ciertamente este libro, la verdad, es que ha sido producto de mucho esfuerzo y ojalá y lo pueda yo compartir con ustedes y en algún momento reflexionar. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchas gracias al autor del libro, el magistrado Abante. Han sido extraordinarias las exposiciones, por supuesto. Finalmente, invitarles a adquirir el libro, a leerlo, a discutirlo con el autor y que pasen todos buenas tardes. Todas, todos y todas. Muchas gracias.